Abrí la tienda y compré esta máquina de sag. Al principio solo hacía y vendía sag, y gracias a Dios la gente sabía que antes trabajaba en un restaurante, así que me compraban. Probaban, les gustaba y comían lo que les ofrecía. Luego, poco a poco, cuando ahorraba algo de dinero, compraba chocolate, zumos y patatas fritas para vender. Siempre que podía, hacía algo nuevo. En cuanto a esta cafetera, no tenía suficiente dinero para comprarla, cuesta unos $900. Pero alguien me visitó una vez y vio que mi tienda tenía éxito, así que me ofreció cogerla y trabajar con ella para que le diese la mitad de lo que ganase. Acordamos eso. ¿Tenéis hambre? Seguramente se os pase si probáis uno de los sag, una especie de tortita hecha a base de agua, harina y sal, que se pone a la plancha y se rellena de muchas cosas. Queso, carne, yogur. Es un plato típico de Líbano, Palestina o Siria y que el joven Muhammad al-Sarif nos prepara en su pequeño puesto de comida dentro del campamento de Mar Elías. Pero hoy no vamos a hablar de comida. Ahora estamos en Mar Elías, el campamento de refugiados más pequeño de Líbano, que está engullido y atrapado en medio de Beirut y donde viven más de 600 refugiados palestinos, aunque con la guerra de Siria, la zona se ha convertido también en hogar para quienes huyen de aquel desastre. Mar Elías aparece en el paisaje de la capital libanesa como una especie de oasis, pero al revés. Construido en 1952 para acoger a los refugiados de Galilea, al norte de Palestina, ahora vive entre las autopistas de entrada y salida de Beirut. Aunque dentro del campamento, entre los edificios con estructuras imposibles que se apiñan entre las callejuelas, tienes la sensación de que en cualquier momento pueden derrumbarse con solo soplarlos. Hay centenares de cables de electricidad por encima de nuestras cabezas. Y de repente, un momento para la calma. Para las calles limpias, para los pequeños comercios que venden fruta y verdura, macetas por doquier, gatos tumbados mirando a la gente pasar, pájaros que suenan aquí y allá. Dentro de este pequeño casi pueblo, podríamos decir, vamos a conocer de cerca uno de los mayores problemas que tiene la población refugiada palestina que vive en Líbano: la discriminación que les prohíbe trabajar. Inshallah. Un viaje a Palestina en Líbano. Soy Mohammad al-Sarif. Nací en 1994. Recibí mi educación primaria e intermedia en la escuela Cabri y luego estudié un año en la escuela secundaria Galilea. Dicen que la calidad de la educación era mejor antes que ahora. Y gracias a Dios, aprendí inglés en la escuela de UNRWA. Luego llegué a un punto en el que tuve que dejar la escuela para buscar trabajo, así que ingresé en un centro de formación profesional durante 3 años, pero no pude encontrar ningún trabajo que se adaptara a mi formación. Empecé a buscar trabajo en 2012 en la calle Hamra, ya que necesitaba dinero. Cada vez que preguntaba a alguien si necesitaban camareros, al principio me decían que sí, que necesitaban, pero cuando les daba mi carnet de identidad para solicitar el trabajo, lo rechazaban porque soy refugiado palestino. Pero, ¿por qué rechazan a Muhammad por ser palestino? Según la ley libanesa, los refugiados palestinos carecen del derecho a la ciudadanía.
Sin ese derecho, no les está permitido tener propiedades, heredarlas, o no pueden acceder a un contrato de trabajo, aunque algunos consigan, después de mucho tiempo, un empleo e incluso paguen sus impuestos. Esta situación afecta a más de 500.000 de refugiados palestinos que viven en el país y que ven cómo su formación no sirve de nada, ni sus estudios. Busqué trabajo aquí y allá, pero el rechazo que siempre recibía por ser refugiado de Palestina me hacía sentir impotente. Entonces un día me informaron de que un restaurante llamado Barbar contrataba a trabajadores independientemente de su nacionalidad. Así que fui a presentar mi solicitud y me alegró mucho saber que el empleado que recibía las solicitudes también era un refugiado palestino. Le entregué mi solicitud y me aceptaron, no como camarero, sino como cajero. Cuando empecé a trabajar en el restaurante había varios gerentes, y los que eran chiíes odiaban la presencia de refugiados palestinos, y yo era probablemente el único refugiado palestino empleado en ese lugar. Hablaba Muhammad de que los gerentes eran chiíes, y es por ahí, por la religión y el contexto sociopolítico y económico, donde se explica parte de la situación de discriminación que sufren los refugiados palestinos en Líbano. Líbano es un país multiconfesional que cuenta con 18 dogmas oficiales y donde la religión está íntegramente ligada a la política y ejerce de supuesto equilibrio para la representatividad parlamentaria del país. Un ejemplo. El presidente de la República tiene que ser cristiano maronita por ley, el vicepresidente cristiano ortodoxo, el primer ministro musulmán suní y el presidente del Parlamento musulmán chiita. Lo cierto es que todo ese politiqueo de normas dictadas en despachos y parlamentos deriva sobre el terreno en discriminación. ¿Por qué? Líbano es el país que más refugiados per cápita tiene en el mundo. Sin embargo, no gozan de muchos derechos civiles. Los refugiados en general en Líbano, y los palestinos en particular, no tienen reconocidos ciertos derechos como el acceso a la salud y la educación públicas, el derecho a la propiedad, a la libre movilidad o el derecho a ejercer cualquier profesión. Además, hay que sumar una crisis económica clasificada por el Banco Mundial como una de las 10 peores desde mediados del siglo XIX, que está arrasando con las personas más vulnerables. Pero después de todas estas cosas que me han pasado fuera del campo, no quería trabajar en ningún otro sitio para evitar el trato racista. Para los libaneses siempre ha sido difícil aceptar trabajar con refugiados palestinos porque tienen la idea errónea de que somos bárbaros, problemáticos y poco profesionales. Pero cuando ven que mis amigos refugiados palestinos trabajan con ellos con profesionalidad, se sorprenden de que los refugiados palestinos puedan ser así. Recuerdo que en mi último trabajo les gustaba lo duro que trabajaba, incluso más que los trabajadores libaneses que se niegan a trabajar más de 8 horas. Antes trabajaba en un restaurante de 8 de la mañana a 11 de la noche. Durante los últimos 2 años de mis 7 años trabajando en el restaurante, el propietario confiaba en mí para todo y me pedía que lo sustituyera cuando él no estaba. Aunque él también era chií, pero no todo el mundo piensa igual, me quería mucho y me dio poder absoluto para supervisar todo. Nunca va a terminar. He vivido cosas que me hacen creer que su visión de los refugiados de Palestina no va a cambiar nunca. La prohibición para trabajar o para comprar una vivienda no solo afecta a los que menos tienen. Primero, buenos días. Yo me llamo Abdelhakim Shanaa. Yo soy el jefe de la salud en UNRWA, en la organización de UNRWA en el Líbano, que se trata de la salud de todos los refugiados palestinos en los campos y fuera de los campos donde viven. Yo nací aquí en el Líbano, en el campamento de Al-Helwi, en Saida. Mi familia es de Palestina, mi papá nació en Palestina, mi mamá nació en el Líbano. Y después vivieron en Al-Helwi. Me reúno con el doctor en su despacho a las afueras de Beirut. Y sí, lo habéis oído bien. Habla español. Yo estudié en Cuba, por eso yo hablo español, porque el estudio estaba en español. Desde Cuba hasta Líbano, para que al final a él mismo también le afecten las restricciones. Trabaja para UNRWA porque es prácticamente el único lugar donde puede ser médico. De verdad también que ellos, los pueblos palestinos, no pueden trabajar en muchas
en muchos trabajos. Por ejemplo, hay 79 trabajos donde ellos no pueden trabajar. Por ejemplo, no podemos los médicos trabajar afuera de los campamentos, los ingenieros, incluso los taxistas no pueden tener su propio taxi y trabajar allí. Por eso siempre el pueblo palestino ha tenido problemas económicos, pero ahora en esta situación muy mala económica que tiene el Líbano, entonces las dos situaciones se han hecho peor la situación del pueblo palestino. El gobierno libanés tiene una excusa para mantener este sistema excluyente. Bueno, yo no sé por qué, pero esas cosas que siempre nosotros preguntamos, que por qué la gente no puede ejercer su carrera, por ejemplo, que estudiaron, que pueden incluso ayudar al país donde ellos viven. Siempre la misma respuesta, porque ellos están tratando de asegurar la vuelta de los refugiados palestinos a Palestina. Eso es una cosa política. Nosotros como UN Staff no podemos entrar en eso, pero lo que podemos decir que nosotros humanitariamente pedimos a todo el mundo que estos médicos, estos ingenieros, otros que han estudiado mucho y han logrado hacer algo en su estudio, tienen que poder ejercer sus carreras para poder ayudar a su mismo, a su familia, al pueblo a que pertenecen y también al país donde ellos viven. Porque eso va a ayudar a desarrollar a la comunidad donde ellos viven y también al pueblo y al país donde viven. Ayudar al país en el que viven, dice el doctor. Esa prohibición para trabajar en casi 40 profesiones cualificadas, como en el sector de la salud o la abogacía, y en todas aquellas que estén reguladas por los sindicatos, afecta, y mucho, a la economía del Líbano. Por eso, en diciembre de 2021, el ministro de Trabajo Mustafa Bayram se comprometió a revisar la lista de profesiones excluidas para los palestinos. En ese momento, la población libanesa intentaba salir del país buscando una vida mejor en un Líbano donde la situación económica, política y social por momentos parece a punto de saltar por los aires. Pero aquel hilo de esperanza para los refugiados palestinos duró poco. Apenas 2 meses después, en 2022, la Liga Maronita, una organización que defiende los privilegios de los cristianos maronitas que adquirieron durante la colonización francesa, apeló en la justicia aquel intento de reforma y se suspendió. La situación parece que no va a cambiar en el corto plazo, pero aún así, el doctor tiene claro que aunque no puedas trabajar, eso no te quita las ganas de mejorar tu vida. Cuando fui a estudiar en Cuba, yo sabía que cuando volvería al Líbano no podía trabajar en el gobierno, no podía abrir una clínica, pero yo insistí en ir como muchos médicos palestinos insistieron en ir afuera para estudiar medicina y volver para tratar de ayudar a la comunidad donde vivimos. Hablando con él, me surgió una pregunta. ¿Para qué formarte? ¿Para qué estudiar si no vas a poder trabajar de ello? ¿Cómo se encuentra la motivación? Bueno, tú no puedes decir que algo va a motivar a las personas, porque siempre tienes que vivir la esperanza de que tú puedas cambiar algo, y que algo va a cambiar en algún tiempo. Entonces, cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros insistíamos en estudiar eso, porque eso era lo que muchos médicos querían. La historia se repite y él la está volviendo a vivir muy de cerca. Por ejemplo, mi hija ahora salió a estudiar medicina en Turkish y yo estaba tratando de decirle que no lo haría, pero ella insistía en hacerlo y yo no tenía otra cosa que hacer que cumplir con lo que ella quería. También ella sabe cuando volvería no podía trabajar con el gobierno cubano, con el gobierno libanés, pero siempre hay esperanza de que algo pueda cambiar, porque esas son cosas de derechos humanos y nosotros siempre tenemos la esperanza de que algo va a cambiar.
El doctor de UNRWA me contaba lo difícil que es trabajar en unos campamentos de refugiados sin la financiación internacional que buscan organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, para que los pacientes no mueran en sus casas sin recibir tratamiento. No hay ninguna persona que puede vivir sin esperanza. Si no hay esperanza, tú no puedes vivir. Y la esperanza que todo el mundo tiene es que las cosas van a mejorar en algún tiempo. Los refugiados palestinos, a pesar de todo lo que pasa, ellos piensan que algún tiempo van a regresar a su país, a nuestro país, Palestina. Nosotros confiamos en que el mundo va a imponer alguna solución a eso. Y el pueblo palestino sigue en Palestina y afuera, en el Líbano, en Siria, en Jordania, en todos los países. Vive en la esperanza de que algún día va a volver. Inshallah, un viaje a Palestina en Líbano, es una producción de Ser Podcast y UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Guión y narración, Manu Tomillo. Realización sonora, Carlos Higueras. Doblaje, Carlos Higueras. Coordinación, Cristina Poveda, Irene Martínez y Ana Alonso.